Buenos días, Luis. Buenos días, Suyeli, Aurora. Vamos a esperar un momentito a ver si entran otros compañeros porque vamos a hacer examen. Mientras para que se preparen los del panel. Laisha, Don Emilia, Daniela, Aurora y Mariana. Mariana no ha entrado. Perdón, les hice un examen a Leslie, Cristian y Daniel. Digo, Daniela, perdón. Del que les faltaba. Ah, sí, doctora. Por Sócrates para que se queden al final de la clase. Ok, doctora. Yo creo que en unos minutitos lo contestan porque no está tan largo. Es como los que hacemos de 1 a 2 palabras. Y pues no necesitan descargar nada, nada más entrar a la página. Yo creo que ya han entrado. ¿Tienen experiencia con Sócrates? No. ¿No? Bueno, si no, de todos modos, ahorita hago una prueba con Liber para ver que sí puedan hacerla y luego nos quedamos en la clase. Doctora, ¿Sí? Dime, ¿me da tiempo de ir al baño rápido? Sí, Ana Emilia, estamos Gracias. unos minutos y ahorita, si ya no entran más, empezamos con el examen. ¿Cómo han estado? Bien, Yo cansado, doctora. sí. Ya terminaron los exámenes de su segundo parcial. ¿Todavía les faltan? ¿Cuántos les faltan? Todavía no los empezamos, doctora. Ah, ¿no? Todavía no No. empiezan. Ok. Entonces, ¿cansados de qué, Liber? No es cierto. No es cierto, supongo que tienen clases. ¿Cansados de qué? De la cama, seguramente, nos decían en la residencia. Que lo más cansado de la especialidad de oftalmo era aguantar el colchón. La cama, que era incómoda. Me faltan varios chicos. Aprovecho este espacio para recordarles que me faltan varios de la tarea del directorio de hospitales. Y de los que de la clase que les tocaba, de lo de las oclusiones, acuérdense que también me tenían que entregar presentación. O sea, aunque les haya tocado panel, al que le tocaba asignado ese tema, tiene que hacer una presentación y enviarme. Porque, si recuerdan, el primer parcial les puse calificación como si todos hubieran entregado ya su presentación. Es como una calificación prestada.
porque todavía no les tocaba entregar presentación. Entonces, para que no se les descuente este parcial, tienen que entregarme la presentación. Ya me la entregaste, Laisha, ¿no? O Sí, pues, doctora. ajá. Entonces falta nada más. Faltas Leslie y nada más. Pero acuérdense que, por ejemplo, para este tercer parcial, vamos a hacer el panel de expertos, pero quien esté asignado en la clase, quien le haya tocado el tema, tiene que entregarme una presentación, porque es la calificación prestada del primer parcial. ¿Sí? Y las tareas, pues los que faltan. Ya regresaste, Ana Emilia, muy bien. Entonces vamos a empezar con el examen. Si gustan prender sus cámaras. Es la misma dinámica de escribir la pregunta. Son 10 preguntas de respuesta corta para que si quieren las vayan numerando. Y y nada más escriben la respuesta. Es el examen previo de trauma ocular y las quemaduras que había quedado pendiente. Ajá. Entonces, prácticamente todas las preguntas que les voy a hacer las contestamos en la clase. ¿Listos? Entonces, la número 1 es escriba las características del IPEMA grado 4. IPEMA grado 4. ¿Cómo es? También pueden hacer un dibujo.
¿Listos, chicos? La pregunta 2 es, escriba las características de por qué se le denomina trauma ocular perforante. Hay diferencia entre el trauma ocular perforante y el penetrante. Entonces, el que quiere que me describan es el perforante. ¿Puede Las la características. ¿Sí, Maunri? La 2, ¿verdad? Las características del trauma ocular perforante. La pregunta número 3, chicos. Es cuando se sospecha de un trauma ocular penetrante. Es decir, cuando estamos ante un paciente que tiene un trauma ocular penetrante, ¿cuál es el medicamento tópico que se indica como tratamiento inicial? También lo dijimos la vez pasada en la clase.
La número 4 es la definición de qué es un hipopión. Hipopión. Número 4, que explique qué es un hipopión. Y la número 6, vamos en la 5, ¿verdad? Vamos en la 5. Sí, es la 5. Ahí, ahora los escucho muy fuerte. ¿En cuánto tiempo se regenera el epitelio corneal? La siguiente pregunta es la de regalo, que es la 6. Las quemaduras corneales. Las quemaduras corneales por sustancias ácidas son más graves que las quemaduras por álcalis. Y solo tiene que contestar si es verdadero o falso. Otra vez, las quemaduras por sustancias ácidas son más graves que las quemaduras por álcalis. ¿Verdadero o falso?
Siguiente pregunta. La queratitis punteada superficial es un signo característico de qué tipo de quemaduras causadas por qué. Queratitis punteada superficial es una característica de quemaduras causadas por qué tipo de agente. ¿Queratitis qué, perdón? Punteada superficial. También es nada más dos palabras. ¿Por qué agente es? Y esa es la 7. La número 8 dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de indicar un ciclo pléjico en las quemaduras corneales? ¿Cuál es el objetivo de indicar un ciclo pléjico en las quemaduras corneales? La 9. ¿Cuál es la conducta inicial cuando tenemos un paciente en una emergencia por quemadura ocular o quemadura corneal por sustancias químicas? Nosotros como médicos
¿qué es la primera acción que debemos hacer cuando tenemos un paciente con quemadura ocular o corneal por algún agente químico? Doctora, ¿dijo quemadura química? Sí, por sustancias químicas. Gracias. Y la pregunta 10 es cuando nos vamos a regresar a trauma ocular. Cuando hay una lesión de palpebral, ambos, ya sea de párpado superior o párpado inferior, ¿cuál es el riesgo de qué secuelas hay o cuál es el riesgo cuando esta lesión está en el tercio interno o en el canto interno? Generalmente nos explicaron en la clase se deben suturar las lesiones de párpado. ¿Qué es lo que cambia cuando se trata del canto interno? ¿Por qué cambia la conducta? ¿O no cambia? Doctora, la verdad yo no entendí la pregunta. ¿Me la podría... Cuando hay una lesión, una herida en el párpado, su compañera, la que nos dio la clase, nos dijo que se deben suturar el párpado. Y cuando esta lesión o hay una herida en el mismo párpado, pero que involucra el tercio interno, la conducta es igual, cambia, que hay que tener en cuenta en esa región. También lo dijo. Gracias. Ajá.
Listo, chicos, se acabó el tiempo. Son las 8:41. Y entonces vamos a empezar con el panel de expertos del último tema. Y empezamos con la doctora Ramírez Leisha, ¿no? ¿Nos vas a compartir pantalla, Leisha? Ok. ¿Sí Bueno, pueden ver mi pantalla? sí. Vamos a Bueno. empezar el panel de expertos con la doctora Ramírez. Ella nos va a hablar de la definición y la epidemiología de la enfermedad que es llamada como oclusión de vena central de la retina. Es mucho más frecuente que las otras dos patologías que habíamos visto con anterioridad. Y tiene, a diferencia de las anteriores, tenemos un poco más de posibilidad de manejo de la patología porque aunque también se trata de una patología obstructiva, vascular obstructiva, precisamente como se trata de una vena, pues no son tan graves las consecuencias y pudiéramos de alguna manera al monitorizar evitar complicaciones más graves. Adelante, doctora Ramírez. Doctora, voy a apagar mi cámara porque si no se va como a trabar mucho para la Sí. presentación. Sí, está bien, Y bueno, vamos a iniciar con el panel de expertos con el tema de oclusión de la vena central de la retina, como ya nos comentó aquí la doctora. Y vamos a enfocarnos inicialmente, principalmente, por la definición y la epidemiología. Ya cambié la diapositiva. Ya. Y bueno, vamos a iniciar a definirlo como un desorden vascular retiniano. Y esta pues va a tener grandes complicaciones porque pues va a haber una gran afectación a estos vasos principalmente. Y vamos a tener, bueno, vamos a tener dos presentaciones de las cuales van a ser una isquémica y no isquémica, pero no vamos a entrarnos en esto todavía. Vamos a ver, eso yo creo que vamos a ver más adelante, nada más como ir definiendo de qué tema se va a hablar. Y vamos a hablar de la epidemiología. Esta va a ser la causa, una de las segundas causas más frecuentes en una enfermedad vascular de la retina y, bueno, principalmente, como ya hemos visto, la principal es la retinopatía diabética, entonces esta le viene después de causar principalmente estas afecciones. Y se va a presentar va a afectar de 50, de 100,000 habitantes y se ha evidenciado, porque se han hecho diversos estudios, como en México, España, Cuba, para poder determinar cuál es como la edad que mayor se va a tener más predominio y si puede haber como un predominio entre, pues es que esa persona es hombre, esa persona es mujer y quién puede afectar o a quién no. Entonces, por ejemplo, en Cuba, alrededor de 2007-2008, se hizo un estudio de las cuales encontraron que la mayor presentación que tenían estas personas esta patología fue entre 60 y 69 años, pero que no había como una incidencia mayor en hombres y en mujeres. En cambio, en España se realizó otro estudio igual, pero aquí no solamente se enfocaron a lo que fue pues solamente este predominio en edad, sino también qué factores de riesgo tenían esas personas para poder desarrollarla. Entonces encontraron que pues del 50-70% de las personas que encontraron podían padecer esta oclusión, pues tenían como antecedente principalmente la hipertensión y ya después seguida pues teníamos la diabetes o otra enfermedad vascular, pero con mayor predominio va a estar la hipertensión. En cambio, en México
incluso viene referenciado en esta guía de práctica clínica, donde estaban buscando todas estas alteraciones que afectaban la vascularidad de la retina, y se encontró que en un 43% estas personas van a tener esta oclusión de la vena central de la retina, y encontraron casos que no solamente se presentaban en personas adultas de arriba de 60 años, sino también encontraron casos de que podía haber personas con más de 25 años ya presentaban esta alteración. Pero ya como más enfocado en un grupo de estudio con una persona ya tiene esta enfermedad crónica, en esta hipertensión arterial, pues había mayor predominio. Por ejemplo, en el caso de mujeres, tenían en una edad de 75 a 79 años, como que se da más frecuencia esta oclusión. En cambio, en los hombres podía ser de 80 a 84 años. Todos estos datos pues se fueron encontrando en todas estas, en hospitales generales o unidades médico-familiares, se fue recabando toda esta información. Y bueno, aquí ya tenemos lo que ahorita les mencioné acerca de los estudios, pero principalmente como lo enfoqué en México, porque pues es lo que vamos a ver en nuestras unidades médico-familiares. Y pues como a qué edad ya podemos, qué indicio nos va como a dar como ese rebote a que pueda presentar estas alteraciones, y pues va a ser importante porque va a ser como va a ser la segunda causa de pues de la ceguera. Bueno, eso es todo parte de epidemiología y definición. No sé si tengan alguna duda. Si no tienen dudas o aclaraciones, vamos a seguir con el siguiente subtema, que para eso invitamos a la doctora Ana Emilia y nos va a hablar de fisiopatología y cuadro clínico. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve, doctora. Bueno, yo les voy a comentar acerca de la fisiopatología de la oclusión de la vena central de la retina. Esta patología va a ser consecuencia de la obstrucción trombótica de la vena central de la retina a nivel de la lámina cribosa. Les puse este esquemita para que vean que aquí está el nervio óptico y aquí está la lámina cribosa. Y por aquí van a pasar la vena central de la retina y la arteria central de la retina. Entonces, a nivel de la lámina cribosa vamos a tener una tortuosidad. ¿Esto cómo ocurre? Va a haber una compresión de la vena por la arteria central, que usualmente es una aterosclerosis de la arteria, y se va a cumplir lo que es la triada de Virchow, que si alguien me puede decir cuál es esta triada, o alguno de los aspectos que comprende esta triada. Pues es un estado de hipercoagulabilidad junto con daño endotelial y estasis de la sangre. Exactamente. Entonces, esta vena tiene esos tres aspectos o alguno de esos tres aspectos y comienza la oclusión. Vamos a tener como cuadro clínico. Bueno, para empezar, 90% de los pacientes son mayores de 50 años al momento del inicio del cuadro. Como había comentado nuestra compañera, las enfermedades asociadas a la oclusión de vena central de la retina son hipertensión, diabetes, dislipidemia y trastornos de coagulación. Acuérdense de esto último porque ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y bueno, lo que va a aparecer va a haber una disminución brusca de la visión, usualmente sin dolor, y algunos pacientes pueden presentar ojo rojo, fotofobia y dilatación de los vasos normales del iris. Pero lo más común es que no haya ningún tipo de signo o síntoma más que la disminución brusca de la visión. Tenemos una clasificación donde vamos a encontrar dos tipos de oclusiones. Una isquémica o no perfundida, que es la más grave. Va a haber una presencia de más de 10 áreas de disco de no perfusión retiniana. Y bueno, va a haber dilatación y tortuosidad venosa, hemorragias intrarretinianas en forma de punto y flama en los 4 cuadrantes. Y va a haber lesiones algodonosas.
aunque lo más representativo va a ser la hemorragia intrarretiniana en forma de punto y flama. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y el 35% desarrolla algún tipo de neovascularización, lo cual nos lleva a otro punto mucho más grave. También la no isquémica o perfúndida va a presentar características similares a la anterior, pero menos severas. Y hasta el 34% de los casos progresa a la variedad isquémica a los 3 años de seguimiento, siempre y cuando no se le dé un tratamiento adecuado. Para poder ver las imágenes y que vean realmente lo mucho que se ve, les quise presentar una imagen de retina normal. Aquí podemos encontrar el disco óptico, la mácula y los vasos sanguíneos de la retina en un estado no patológico. Pero si vemos que llega un paciente con oclusión de vena central de la retina, va a aparecer así. Este es el ejemplo de una obstrucción isquémica o no perfundida. Vean que existe una hemorragia muy grande intrarretinal, hemorragia en flama, que son como estas flamitas, y tortuosidad de vasos. Aquí se pueden ver la tortuosidad de los vasos. No sé, las dos imágenes me parecieron muy bonitas y muy representativas. Y en el caso de una no isquémica o perfúndida, igual va a haber hemorragia, pero vean la diferencia. Sí se nota un cambio, ¿no? Y bueno, les quise traer este ejemplo del COVID-19 y que han habido casos de oclusión de la vena central de la retina relacionados a una complicación o secuela del COVID-19. El artículo que yo agarré para esta diapositiva en especial es este artículo. Y bueno, lo que nos habla es que varios estudios informaron complicaciones tromboembólicas en pacientes con COVID-19, pero en ninguno de ellos se centró en la circulación ocular. Porque sí, ok, se dieron cuenta que había problemas de coagulación y todo eso, pero no lo vieron a nivel sistémico. Este caso clínico que nos presentan en este artículo me pareció muy interesante. No es el único artículo que habla acerca de la relación de la oclusión de la vena central y el COVID-19, pero es uno bastante bueno. Nos presenta que hay una mujer de 56 años que no presentaba ninguna enfermedad o factor de riesgo asociado a la obstrucción venosa, o sea, no tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Y esta persona empieza a reportar una disminución visual y escotomas en ojo derecho. Se le diagnostica obstrucción venosa central de la retina en ojo derecho. Cabe aclarar que la persona llega al hospital, no sabe que tiene COVID, tenía como 7 días de disnea, de fiebre, de todo eso, y le hacen la prueba y le dicen, ¿qué crees? Tienes COVID. Y al mismo tiempo empieza a presentar este tipo de síntomas. Su tratamiento fue prednisolona de 30 miligramos y 7 días después vuelve a consulta con una mejora en su obstrucción venosa. Le fue bastante bien. La discusión fue que nosotros tenemos que estar muy al pendiente de esta triada, de que cualquier alteración en la triada de Virchow es un factor de riesgo. No solamente que haya hipertensión, que haya diabetes, no. Si hay una alteración, puede ser un factor de riesgo. Y esta paciente, como les comento, no presentaba enfermedades que fueran factor de riesgo, pero sí presentaba una hipercoagulabilidad asociada al COVID-19. Y esta paciente nunca desarrolló un cuadro clínico tan severo, sino que fue transitorio porque estaba ligado a la enfermedad y no requirió de un tratamiento complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramírez. ¿Tienen algún comentario acerca de lo que nos acaba de mencionar? Te voy a pedir, doctora, Prado, que nos pongas otra vez las imágenes de la comparación entre la hemorragia, la isquémica y no isquémica, para que el doctor Maonri nos diga qué
qué diferencia encuentra, o sea, que nos las describa, la diferencia que él nota entre una imagen y la otra. Sí, doctora. Permítame. Aquí. Aquí. Doctor Jiménez llamando, no está, creo que no está, pero está apagada su cámara. Sí, aquí estoy. Ok. A ver, si nos puedes decir, esta es la, como dice ahí el letrero, de la isquémica o no perfundida. Las imágenes en flamas se refieren a esta. Es que, aunque está bien la imagen, está un poquito desenfocada, esta está un poco más definida, pero se refiere, la definición de hemorragias en flama es que se supone que aquí estaría la base del fuego o de la fogata hacia la papila y entonces se extiende como si fueran llamas siguiendo la distribución de la capa de las células ganglionares. Entonces por eso como que de un punto se extiende o se abre como en abanico. Si se fijan esto también, es como si nos imagináramos que la base de la fogata o el fuego es esta. Entonces de aquí sale una llama, otra llama, otra llama, ¿no? Entonces, por eso se llama hemorragia, se llama. Y ahora muéstranos la otra, doctora Prado. Descríbenos la diferencia, doctor Jiménez, de las hemorragias. Claro, en la primera vemos un llenado total de el vitrio. Vemos que pues completamente se encuentra en esta coloración rojiza, mientras que en la no isquémica únicamente vamos a ver algunas manchas, color rojizos, así como los vasos se encuentran más, ¿cómo decirlo? Bueno, se encuentran llenos de sangre, obviamente no hay como tal el retorno venoso y por lo tanto pues se encuentran con mayor diámetro de lo habitual. Y pues aquí en la no isquémica podemos visualizar que la coloración rojiza es únicamente en ciertos puntos, pero no ocupa todo el, el globo como... Y ya, eso sería todo. Ok. Gracias, doctor Jiménez. Doctor Uriel, ¿nos Sí. puede usted describir las diferencias que nota entre las dos imágenes? Entre los dos tipos de oclusión principal, de oclusión de vena central de la retina, que son de los que se habla en la mayoría de las bibliografías. Lo que nota usted, no lo que dicen, lo que nota usted en estas imágenes que nos puso la doctora Prado. Sí, ¿me puede repetir, poner la anterior para nuevamente hacer la diferencia? Ok, sí. Como primera comparación o diferenciación entre cada una, aparte de lo que es la hemorragia en flama, lo que vamos a notar es que si ven en esta que es isquémica o no perfundida, vamos a notar la ausencia, un ligero o parcial borramiento de los vasos, mientras que en la imagen siguiente se va a encontrar todavía se va a poder encontrar la forma de los vasos y no se van a encontrar zonas de isquemia. En este caso, las zonas que se van a encontrar con una coloración más oscura o con o zonas en forma de tipo algodoncillo van a ser las zonas que van a presentar la isquemia, mientras que si le puedes poner en la que sigue, de favor.
vamos a poder, vamos a poder encontrar una mejor conservación de los vasos y vamos a poder, no se van a observar ninguna zona de isquemia. Asimismo, se van a encontrar algunas ligeras zonas hemorrágicas, pero las cuales no van a comprometer no van a comprometer al 100% el flujo sanguíneo de la misma retina. Ujú. Muy bien, gracias, doctor Uriel. Em, Efectivamente, la diferencia principal, por ejemplo, la que nos mostró al principio, que es la isquémica, se ven las hemorragias mucho más amplias, más extensas, y a diferencia de esta, que es la que estamos viendo no isquémica, no hay tanto edema, por eso podemos ver con mayor facilidad los vasos. La isquemia produce mucho edema, que hace que se borran los vasos y también en la imagen que nos presentó de la isquémica del lado derecho, se ven zonas como pálidas. Esa es la evidencia de la isquemia. Aquí en esta bueno, es que no encuentro mi señalador, pero en la del lado izquierdo hay edema y por eso casi no se ven todos los vasos. En cambio, el lado izquierdo se ve con una zona se ven zonas amarillas. Esas zonas amarillas es la isquemia. Y en la otra, en la no isquémica, las hemorragias son como redondas, o sea, las hemorragias no son tanto en flamas, sino que son redondas. Y no hay tanto edema, por eso podemos ver los vasos. Pero si se fijan, las dos comparten el dato que ya nos mencionó la doctora Prado de que los vasos están ingurgitados, ¿no? Ingurgitados más gruesos y también más tortuosos. Eso es común en cualquiera de las oclusiones de vena central de la retina. Entonces, este ejercicio, doctora Prado, que usted nos dio primero de preguntarle a los otros participantes del panel o a los observadores, es importante para que precisamente, como decíamos al principio, cuando planeábamos el panel, sea más dinámico, pero debe ser dirigido a alguno de sus compañeros, porque entonces se pierde ese tiempo y nadie contesta si no lo señala. Entonces, de preferencia, está bien hacer este tipo de dinámicas, pero dirigido. ¿Qué quiere decir? O sea, yo le digo exactamente a qué compañero quiero que me conteste y si no tengo la respuesta, pues paso con el siguiente y con el siguiente para el objetivo no es evidenciar, sino hacer dinámica la presentación. Y por ejemplo, esto también que nos mencionaste del artículo de un caso clínico, pues todavía cosa más relevancia se nos queda más grabado, porque precisamente es la causa de que estemos en clase, con esta clase en línea, ¿no? Ya no nos podamos estar viendo y entonces nos sirve como para ubicarnos en el momento y para tener más conocimiento, aprovechar positivamente esta pandemia y tener en cuenta esto, que mucha bibliografía, obviamente la información al público no menciona todos los cambios vasculares que hemos estado viendo. Ya no sé si recuerdan que al principio también eran muy comunes que se mencionaran las lesiones en piel, o también el pie COVID, no sé si lo escucharon, la lengua COVID, ya también hubo un tiempo, y ahora pues estas oclusiones que nos mencionaste, doctora Prado, muchas gracias, que precisamente tienen que ver con los cambios vasculares que se originan por el COVID, ¿no? Que es una enfermedad que también estamos conociendo, y no sé si recuerden que también hubo varios casos que debutaron como EBCs. De hecho, en los hospitales fue como se empezaron a más a dar cuenta. Al principio aquí en México muchas experiencias fueron de que llegaban en EBC los pacientes y después de que se les hacían los exámenes, pues eran pacientes con COVID.
Entonces, pues es importante lo que nos mencionó la doctora Prado. Vamos a seguir para aprovechar y que nos alcance a ver el siguiente tema. Seguimos con la doctora Daniela para que nos hable de diagnóstico y diagnóstico diferencial de oclusión de vena central de la retina. Adelante, Daniela. ¿Fue Daniela? Sí, sí, aquí estoy, doctora. Ok. Me dicen si se ve, por favor. Ujú. Sí se ve. Ahí está bien, la estamos viendo. Ok. Bueno, vamos a seguir con el diagnóstico de oclusión de la vena central de la retina. Y pues en el cuadro clínico primero se van a observar pues manchas algodonosas. Esto va a indicar isquemia. Puede haber dilatación y tortuosidad de las venas que se observan pues típicamente y una marcada fibrosis. Puede haber edema del disco óptico y en casos de isquemia pues puede palidecer. Va a presentar un rango de agudeza visual de 20 a 200 y puede desarrollar neovascularización del ángulo o del iris en un 44%. Las condiciones asociadas para para este problema son 40% de la oclusión de la vena central de la retina, puede ser por glaucoma de ángulo abierto, el 60% de hipertensión y otras enfermedades puede ser diabetes o enfermedades cardiovasculares o vasculares periféricas. En mujeres, pues el riesgo va a aumentar en rasgos altos por la sedimentación globular. Bueno, para diagnosticar vamos a usar la tomografía de coherencia óptica y esto nos va a ayudar a, pues, a ver el rango de edema macular. Se puede, pues el defecto pupilar aferente se va a relacionar con el grado de perfusión y esto va a ser pues un factor confiable para predecir el riesgo de complicaciones no vasculares. El 90% de los ojos van a estar pues designados como profundidad y puede tener un defecto papular relativo de 0.3 unidades de largo a menor. El 91% de los ojos con oclusión pues no perfundidos van a tener un defecto pupilar diferente de 1 a 2 unidades de longitud. Y ya, cuando usamos la angiografía de fondo de ojo, vamos a usar pues la fluorescencia y esto va a revelar edema macular secundario de la filtración de la red perifoveal y va a determinar pues la presencia de no perfusión. Se va a ver así, pero espero se pueda ver. También vamos a usar pues un electroretinograma y este puede relacionarse con los índices de no perfusión y también pues los datos se van a observar pues relacionados a la isquemia. Va a haber una reducción en la onda B en su amplitud y va a haber una reacción en el índice de la onda BA con prolongación del tiempo. También a evaluar los campos visuales y se pueden ver pues anormalidades en el campo visual, en el campo visual periférico y pues también más severas se va a ver más severa en una vascularización pues no perfundida que en una profundida. Aquí vamos a ver un diagnóstico diferencial en una oclusión de la vena central de la retina profundida. La agudeza visual va a ser mayor de 20 a 200, no, perdón, menor de 20 a 200. Va a haber un defecto pupilar aferente, no va a haber un defecto pupilar aferente, la hemorragia va a ser escasa, los exudados van a ser escasos y la perfusión capilar va a ser buena. El ERG va a ser normal y en la oclusión vascular de la vena central no profundida va a ser una agudeza visual mayor de 20 a 200. Sí va a haber un defecto pupilar aferente, las hemorragias van a ser más abundantes, los exudados blandos van a ser pues más abundantes, la perfusión capilar va a ser muy mala y la ERG va a estar anormal. Y eso es todo de mi parte. ¿Algún No sé si tienen comentario? alguna duda. ¿Dudas, comentarios, chicos?
Ok, entonces seguimos. Doctora Aurora nos va a hablar. De Sí, diagnóstico doctora, de diferencial, diagnóstico ¿verdad? diferencial. Sí, Adelante. ¿me dicen si ya se ve la presentación, por favor? Ya se ve, Ya. doctora Gómez. Bueno, yo les voy a hablar del diagnóstico diferencial de la oclusión de la vena central de la retina. Esta información se las estoy dando a partir de un caso que se publicó en la revista Journal Cases. Bueno, en este caso vamos a tener a una mujer afroamericana de 54 años de edad con antecedentes de hipertensión no controlada y glaucoma, que se presentó a la consulta oftalmológica con una pérdida repentina de la visión en el ojo derecho al despertar y que ha estado tomando clonidina 10 miligramos por vía oral 2 veces al día y latanoprost una gota en cada ojo 2 veces al día. Este tratamiento fue prescrito para el glaucoma y bueno, en sus signos vitales se presentó hipertensión y ahorita en unas imágenes les muestro lo que a partir de una lámpara de hendiduras se mostró en ambos ojos. Bueno, en la primera imagen, que es la figura 1, tenemos que el fondo de ojo del ojo derecho mostró una opacificación superficial de la retina en el área macular, en combinación con múltiples hemorragias puntiformes en forma de llama en los 4 cuadrantes, que son estas como manchitas que se ven en el fondo de ojo, incluida el área nasal al nervio óptico. Y en la segunda imagen, vamos a tener al ojo izquierdo, en donde el fondo de ojo se mostró normal con una mácula plana. Para el diagnóstico diferencial se hizo con la neuritis anterior o la papilitis. La diferencia entre estas dos patologías es que, por ejemplo, en la papilitis vamos a encontrar una congestión del disco con presencia de un pulso venoso. Va a haber un deterioro de la agudeza visual. Va a haber un amplio escotoma central, que es esta como luz que se ve aquí. Dolor al mover el ojo y una visión de color afectada. Y pues también en las imágenes se ve como pues, claramente la diferencia entre una y otra. La imagen de la derecha es la oclusión de la vena central de la retina. También se hizo el diagnóstico diferencial con el papiledema o edema de papila, en donde en este pues vamos a encontrar ausencia de un pulso venoso, pero que va a tener una congestión del disco óptico, una agudeza visual normal, punto ciego agrandado, constricción periférica de los campos visuales, va a haber una visión de color normal y el edema de papila generalmente es bilateral. Y pues aquí también se puede ver la diferencia muy clara de cómo se ven, por ejemplo, las manchas hemorrágicas en la vena oclusión en la oclusión de la vena central de la retina y entre el edema de papila. Y por último también se hizo con retinopatía diabética, en donde pues esta generalmente también es bilateral y las lesiones van a encontrarse concentradas en el polo posterior y en ocasiones es necesaria la angiografía fluorescénica para poder diferenciarlo de una oclusión venosa retiniana. Este de aquí es un ojo normal y esta es un fondo de ojo de una retinopatía diabética. Entonces aquí se puede ver cómo las lesiones están concentradas principalmente en el área posterior y pues esta última imagen es la de la oclusión de la vena central de la retina, que pues también se puede ver la diferencia, pero para comprobarla se sugiere hacer una prueba con angiografía fluorescénica. Y ya, eso sería todo. Gracias, doctora Aurora. ¿Algún comentario que quieran hacer del diagnóstico diferencial? Bueno, entonces nos falta
la doctora Mariana, entonces les voy a pedir a los que no son parte del panel que nos quiera aportar qué revisaron, qué pudieron estudiar del tratamiento de la oclusión de vena central. ¿Quién sabe qué se hace a estos pacientes? ¿Qué se les hace? ¿Quién toma la palabra? Si me permiten, para tratamiento, parte de lo que yo revisé se puede realizar al igual que lo que es obstrucción de arteria central, se puede realizar una trombolisis, ya sea mecánica o por fármacos. También se tienen que administrar posterior a la trombólisis algunos anticoagulantes para evitar la nueva formación de coágulos, esto posterior a las 6 horas del tratamiento, y se le tiene que administrar aspirina posterior al evento de alrededor de unos 15 a 20 días en una dosis de 300 miligramos para evitar la nueva formación de coágulos o la formación de algún otro problema dentro del campo visual. Muy bien, doctor Uriel. Aunque en realidad son tratamientos, pues, como de que se hacen más frecuentemente en hospitales en países que tienen tecnología más avanzada, porque se necesita es una trombolisis muy dirigida y seguimiento, ¿no? Como dices, muy estrecho. Entonces, actualmente la verdad es que el manejo de la oclusión de vena central de la retina, como además ya dijimos en las otras patologías anteriores, muy frecuentemente el paciente acude pues después de varios días de que empezó con el tratamiento, con el padecimiento, pues entonces lo que nos queda es hacer un buen diagnóstico. De aquí la importancia de del énfasis que hacíamos en encontrar un tratamiento este, más bien un diagnóstico temprano. Entonces, bueno, en esta parte correspondería precisamente destacar que la oclusión de vena central de la retina isquémica lo que puede ocasionar a largo plazo es una neovascularización de la retina parecida a la que se da en la retinopatía diabética. Precisamente como es un área extensa que sufrió isquemia, pues la defensa, acuérdense, la respuesta a la isquemia en la retina es la neovascularización para tratar de aportar mayor oxígeno, pero una neovascularización en la retina pues tiene varias complicaciones como glaucoma neovascular y como todo lo que vimos de desprendimiento, fibrosis y desprendimiento de retina traccional, que fue una de las tareas que les dejé. Entonces, de aquí es importante saber cada cuánto vamos a ver un paciente. Bueno, ya lo diagnosticamos con oclusión. No podemos desocluirlo. Actualmente en los hospitales generalmente no se hace eso. Se explica al paciente que pues en la naturaleza de su padecimiento se le tiene que hacer un seguimiento. La verdad es que un porcentaje alto de los pacientes, sobre todo si se fijaron los que tienen edema y hemorragias, ¿qué va a pasar con la mayoría de estos pacientes? Que las hemorragias se van a reabsorber y el edema va a disminuir. Por lo tanto, es muy probable que la agudeza visual mejore después de los primeros meses. Sin embargo, hay que dar un seguimiento. Generalmente, si se trata de una isquémica, pues entonces generalmente le damos una revisión a los 3 meses, pero la obligatoria es a los 6 meses. A los 6 meses se les hace una fluorangiografía para ver las áreas que haya con neovascularización y en esas áreas con neovascularización se les aplica fotocoagulación. Ese es el tratamiento. Pero es el tratamiento de una de las complicaciones, no en sí de la patología. Y
pues la mayoría recuperan visión, y también se les debe decir al paciente que una parte de la visión puede no recuperarse, pues por el origen de la patología. Se le tiene que explicar que lo que sucedió es un infarto, ¿no? Que es un área que sufrió de aporte sanguíneo y por lo tanto va a haber pérdida de la función visual parcial, pero para eso es el seguimiento. Entonces, mínimo a los 6 meses, una oclusión de vena central de la retina debe ser revisada con una fluorangiografía para saber que no hay neovascularización y obviamente seguimiento de la presión intraocular, porque ya dijimos que una neovascularización puede producir glaucoma neovascular. Entonces, otra parte importante es estar monitorizando la presión intraocular. Entonces, pues terminamos este tema y vamos a un receso de 5 minutos. En esos 5 minutos, quiero que los que van a hacer examen entren a la página, vean, tengan una ventana abierta para su examen, los que les dije que les faltaba su examen. Y sí, adelante. Muchas gracias. Pues en este ratito vamos a hablar acerca de las queratitis infecciosas. Y vamos primero a dar una pequeña introducción sobre la córnea, sobre su anatomía, su histología y su fisiología, para poder entender este tema. Entonces, solo hay que recordar que la córnea es la capa más externa del ojo. Es un tejido conectivo que es avascular y por lo tanto es transparente, que junto con la película lagrimal que está superpuesta a ella, va a formar una superficie anterior que tiene las propiedades refractivas que necesita el ojo para recibir la luz y procesar información visual. A partir de los 2 años es que la córnea va a llegar a su tamaño de adulto y en condiciones homeostáticas o en condiciones de salud no cambia de tamaño ni de grosor o transparencia más que con el paso del tiempo y el envejecimiento. Y pues bueno, su forma geométrica es de un prolato. Esto quiere decir que tiende a ser más plana en su circunferencia y más excéntrica y empinada en el centro. Su grosor en la parte central, es decir, en el punto medio, en el radio, va a ser de medio milímetro o 500 micrómetros en promedio y va a aumentar gradualmente del centro hacia la periferia, hacia el limbo, es decir, que en las partes más distales va a tener un grosor de 0.7 a 0.8 milímetros. Su área de superficie en promedio va a ser de 138 milímetros cuadrados y su diámetro horizontal es de más o menos 11.5 a 12 milímetros. Y pues en esta imagen podemos observar perfectamente cómo es la forma de la córnea, que el globo ocular en la parte frontal no es una esfera, no es una esfera, sino que tiene esta forma característica de prolato. Y pues bueno, habíamos hablado acerca de la córnea que está cubierta por una película lagrimal. Y esta película lagrimal es producto de la secreción de las glándulas de meiomio, de las glándulas lagrimales y las glándulas de Zeiss. Y esta película está compuesta por 3 capas. La capa más superficial es la capa lipídica, le sigue la capa acuosa y la capa mucinosa, al final la que está en contacto con el epitelio de la córnea. Cada una tiene una función muy especial y cada una es secretada por glándulas específicas. Las glándulas de meibomio y las glándulas de Zeiss son las que sintetizan los lípidos que constituyen a la capa lipídica. La glándula lacrimal es la encargada de la porción acuosa de la película y la capa mucosa de la película lagrimal pues viene del epitelio corneal. No es como tal una parte de la película lagrimal, pero es la capa más profunda de ella.
La capa lipídica de la película lagrimal nos va a ayudar a reducir la evaporación de la capa acuosa y va a actuar como una barrera hidrofóbica que va a prevenir el desbordamiento de las lágrimas y va a ayudarnos a que se mantengan en su lugar. La capa acuosa va a proporcionar una superficie perfectamente lisa que ayude a la refracción ante el epitelio corneal y que es muy irregular. Por lo tanto, esta capa va a venir a, a dar una superficie más uniforme, que es perfectamente uniforme, y también se va a encargar de la nutrición corneal, va a aportar glucosa y oxígeno captado de la atmósfera. También va a tener una función limpiadora, ya que las lágrimas son un vehículo para eliminación de detritos epiteliales. Va a ser rica en inmunoglobulinas A, G, M y E y en proteínas, específicamente lisocimas, lactoferrina y transferrina, que van a proporcionar una protección ante agentes infecciosos. Así que esta es una de las formas en las que la córnea puede defenderse o puede tener una protección antimicrobiana. Y tiene una capa mucinosa o mucosa, que es la capa que entra en contacto con el epitelio. Y si no existiera esta capa, las lágrimas pues se resbalarían del epitelio hidrófobo. Entonces la capa mucosa aumenta el epitelio y ayuda a que la película lagrimal pues permanezca en su lugar. Y aquí podemos observar lo que viene siendo una película lagrimal sana en nuestro lado izquierdo, y en nuestro lado derecho tenemos una representación esquemática de lo que sería una película lagrimal inestable, ¿no? Lo que solemos encontrar con el síndrome de ojo seco y otras situaciones, pero que valdrá la pena recordar más adelante cuando hablemos de queratitis infecciosa. Ahora hablaremos un poquito acerca de la histología, y es que originalmente en la bibliografía las capas las capas histológicas de la córnea son 6, pero en 2013 se hizo un nuevo descubrimiento, se propuso una séptima estructura de la cual vamos a hablar más adelantito. Y estamos hablando de la capa DUA, la que está situada entre el estroma y la membrana de Descheret. Vamos a definir ahora las estructuras y cuál es la función de manera resumida. Aquí podemos ver un corte histológico un poquito más amigable. Es un corte transverso y, pues bueno, el epitelio corneal va a ser un epitelio escamoso no queratinizado que cuenta con de 5 a 6 capas celulares, y le va a seguir la capa de células basales, que consta de células columnares y es sostenida por la capa gruesa y firme, que es la membrana de Bowman, que sirve como límite anterior. Y pues es muy interesante recalcar esto, que aunque es muy resistente, cuando ocurre un daño, pues no tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, no va a poder regenerarse y solamente va a producir fibrosis. Y esto también es importante tomarlo en cuenta para estudiar las patologías de la misma. Posteriormente, el estroma corneal o la sustancia propia va a formar el cuerpo de la córnea y va a constar de agrupaciones paralelas de fibras de colágeno y capas de fibroblastos. Y la capa que sirve como un límite posterior va a ser la capa de Descheret, que es muy resistente, y en el epitelio posterior o en el endotelio vamos a ver que está en contacto directo con el humor acuoso de la cámara anterior. Y hablando acerca de la fisiología, conectando la histología con la función, pues tendremos que la córnea va a ser avascular, por eso va a ser transparente y por eso nos va a permitir la visión. Entonces, en condiciones sanas, la córnea va a ser transparente.
y esta depende de los componentes de la sangre, aunque sea avascular, y va a obtener estos componentes sanguíneos a través de unos vasitos muy pequeños que se van a encontrar en el limbo corneal, que es la región más distal desde el radio corneal. La córnea va a tener de esta manera su oxígeno en un 90% a través del humor acuoso, aunque también puede obtener cerca de 21% de aporte total de oxígeno a través del contacto directo con la atmósfera y con los ojos abiertos, y cerca de un 7% con los ojos cerrados. Va a estar inervada por la primera rama del nervio trigémino, que es la rama oftálmica. Y en cuanto a la respuesta al daño, el epitelio corneal es muy delicado en el sentido de que si una célula epitelial, si una parte de la célula se ve afectada, ya se considera como una célula perdida. Entonces, como no tiene capacidad de regenerarse, se va a sufrir apoptosis, va a dejar un defecto en esa capa epitelial, por lo que ya no se va a reparar, simplemente va a dejar fibrosis. Y cuando una fuerza mecánica irrumpe el epitelio, pues las células en la periferia tienen una capacidad de adaptación bastante interesante, en la que empiezan a cubrir el defecto en cuestión de minutos, mediante una combinación de migración y de replicación celular, por lo cual rápidamente va a haber una adaptación. Y a nivel de estroma, la reparación del estroma va a ocurrir en 3 etapas. Vamos a tener la etapa de reparación, regeneración y remodelación. Y se va a tratar de un proceso que es muy parecido al de la reparación de la piel, en el cual las citoquinas activan a los fibroblastos que llevarán a cabo la remodelación. El endotelio, el daño al endotelio va a ocurrir debido a heridas penetrantes que atraviesen la córnea o bien por una rápida distorsión focal de la capa celular, y esta va a ser una reparación un poco más lenta. Y ahora vamos a empezar por definir lo que es la queratitis. Y hablando acerca de la importancia de la queratitis infecciosa, es que es una causa importante de discapacidad y ceguera a nivel mundial, sobre todo en poblaciones marginadas. Por lo tanto, el correcto diagnóstico va a ser crucial para, para que nosotros podamos dar una calidad de vida y un buen pronóstico. Y es importante saber qué agente infeccioso es al que nos estamos enfrentando, sobre todo para evitar las complicaciones. Y entonces tenemos que la definición general de queratitis va a ser una inflamación de la córnea, pero vamos a revisar las causas y vamos a tener que va a ser por heridas mecánicas, por objetos extraños, por síndrome de ojo seco, por uso de lentes de contacto sin un buen cuidado, por exposición solar nociva, pero la causa que nos interesa el día de hoy es por agentes infecciosos. Y vamos a tener que las queratitis infecciosas pueden ser causa de todos los 5 agentes infecciosos que conocemos, es decir, virus, bacterias, hongos, parásitos unicelulares y parásitos pluricelulares. Las queratitis más frecuentes son las queratitis por bacterias, y van a ser una causa muy importante de la pérdida de la visión, y son la causa más frecuente de la úlcera corneal supurativa, que es la complicación de la queratitis bacteriana, la cual no va a ocurrir tantas veces debido a la resistencia natural de la córnea ante las infecciones, que es lo que platicamos anteriormente, que es la abundancia de las inmunoglobulinas que nos ayudan en ese aspecto. Los factores de riesgo para la queratitis bacteriana van a ser trauma del párpado o anormalidades del cierre del párpado, debido a que pues, hay una facilidad en el contacto con los microorganismos, con las bacterias, abuso de anestésicos tópicos, también colonización crónica bacteriana e infección del margen palpebral o bien de los conductos lagrimales, también cuando no hay una higiene adecuada. También compromiso de la integridad epitelial corneal debido a trauma
y uso de lentes de contacto sin el debido cuidado sobre todo, o cirugía corneal. Todos estos van a ser factores de riesgo. Y cuanto a la presentación clínica, estas infecciones se pueden Liber, presentar. ¿Sí? Liber, ¿por qué el uso de anestésicos tópicos es un factor de riesgo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los anestésicos tópicos? Si no los estamos poniendo a cada rato. ¿Alguien sabe, chicos? ¿No me escucho o sí me escucho? Sí, sí se escucha, pero estoy pensando porque mi bibliografía nada más mencionaba el factor de riesgo, pero no mencionaba específicamente por qué. Y estoy intentando pensar en pocos segundos la razón del abuso de anestésicos como un factor de riesgo. Es más, ok, no te preocupes. El uso del anestésico, el más común es la tetracaína. Nos queda pendiente una tarea de los medicamentos que les dije que les iba a dejar de midriasis, y entre ellos también va el uso de la tetracaína, que son los medicamentos que normalmente todos los oftalmólogos tenemos en nuestro consultorio y en la consulta. Entonces, la tetracaína es uno de los básicos que tenemos, y dentro de los efectos secundarios es la desepitelización corneal. Esa es la causa por la que es un factor de riesgo. Entonces, a veces algunos pacientes, por sentir comodidad en o porque les llega por accidente, no sé, cualquier cosa, que llegan a tener conocimiento de que existe el anestésico, o nosotros como médicos, el paciente se queja mucho de dolor porque las queratitis son muy dolorosas. Entonces, si les instalas tetracaína, el paciente te dice, oh, ya con esa gota se me quitó el dolor. Pues sí, porque es un anestésico, pero si se lo sigues poniendo, se lo pones demasiadas veces, causa mayor defecto epitelial, causa queratitis, lo mismo que estamos tratando de combatir. Adelante, Liber. Síguele. Gracias. Y bueno, en cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que estas infecciones se pueden presentar de forma progresiva y de forma severa. Va a ser un dolor de inicio rápido, vamos a tener fotofobia, visión reducida e hipopión. Y pues bueno, como introducimos términos nuevos, también los definimos. Así que hipopión va a ser la presencia de fibrina y leucocitos en la cámara anterior. Usualmente los signos clínicos y los síntomas no permiten hacer una distinción de la bacteria a la que nos enfrentamos, por lo cual habrá que hacer un diagnóstico mediante cultivo, y algunos agentes infecciosos que no son bacterias se pueden enmascarar e imitar una queratitis bacteriana, como es el caso del género de Acanthamoeba, que es una ameba, o de algunos hongos. Por lo tanto, tendremos que proceder a hacer un diagnóstico completo que se recomienda sea a través de la biomicroscopía con lámpara de hendidura, y lo que esperamos encontrar en esa biomicroscopía es ciertos hallazgos como los de márgenes palpebrales. Vamos a encontrar una disminución de las glándulas meibomianas, ulceraciones, anormalidades en las pestañas, obstrucciones en el conducto lagrimal y otras anomalías que son muy puntuales. Y en la película lagrimal vamos a encontrar ojo seco, vamos a encontrar suciedades, objetos extraños y detrito celular. En la conjuntiva vamos a encontrar queratinización, eritema, vamos a encontrar folículos, cicatrizaciones o procesos de reparación del tejido, o también podríamos encontrar cuerpos extraños. Y en la esclerótica encontraremos que va a estar inflamada, podría estar ulcerada, encontraremos nódulos o isquemia. Y en la córnea encontraremos defectos epiteliales, edema, infiltrados estromales, perforaciones o adelgazamientos de la misma, debido a que podría estar ulcerada.
Y las bacterias con mayor incidencia son las del género Pseudomonas, las del género Staphylococcus, Streptococcus y Mycobacterium. El tratamiento disponible para las queratitis bacterianas, pues tenemos todo el arsenal antibiótico. La mayoría de ellas están en presentación de colillo. Y dependiendo de lo que nosotros obtengamos en el antibiograma, pues es que nos podemos acomodar con el tratamiento antibiótico. También tenemos lo que son las queratitis por hongos o las queratitis fúngicas, que no son tan comunes como las bacterianas, pero sí son importantes ya que tienen una incidencia de entre 6 y 60% y suelen estar relacionadas estrechamente con el uso de lentes de contacto que no tienen la higiene y cuidados adecuados, y también con el trauma con la exposición vegetal. Por lo tanto, sobre todo en las poblaciones donde hay abundancia de vegetación, pues podría ser que se encuentre más frecuente. La presentación clínica de estas va a ser un inicio con dolor agudo. Vamos a encontrar lesiones corneales con forma de botón, aunque esto es condicional. Más adelante vamos a ver un algoritmo que nos va a permitir hacer un diagnóstico clínico de las queratitis fúngicas, pero en la mayoría de las veces vamos a encontrar una lesión corneal que va a ser en forma de botón. Vamos a encontrar poca ulceración epitelial comparada como con la bacteriana, y es muy probable encontrar una uveitis severa e hipopion, que nosotros podemos aquí ver la uveitis como está de severa. Y este es el algoritmo que propone el artículo de 2013, que son reflexiones sobre la queratitis fúngica. Aquí podemos ver ejemplos de algunas presentaciones. Lo que ocurre con el diagnóstico de las queratitis fúngicas es que realizar cultivos mediante cultivo de Sabogó es muy complicado y es muy tardado, sobre todo porque el hongo podría no estar alojado en la superficie, sino que podría estar un poquito más profundo. Entonces, para ello, los expertos tuvieron que reflexionar y tuvieron que hacer un algoritmo que nos permite hacer un diagnóstico clínico que nos ahorra muchas vueltas y que nos ayuda a actuar de forma rápida, que eso es lo importante para evitar que haya un daño permanente. Entonces, cuando nosotros tenemos una queratitis y nosotros sospechamos que es una queratitis fúngica, tenemos que observar los márgenes de la úlcera y tendremos dos opciones. Si están cerrados, tendremos que verificar si están planos o si están levantados. Cuando están levantados, como es el caso, tendremos que observar si hay presencia de fibrina, es decir, si hay hipopión, y esto ya requiere otro tipo de pruebas. Pero si nosotros tenemos que hay fibrina, la probabilidad de que se trate de una queratitis fúngica es de un 75%. Si no encontramos fibrina, la probabilidad es de 89%. Si tenemos una superficie plana, tendremos que checar nuevamente la presencia de fibrina. Al haber fibrina, es 47% probable que se trate de una queratitis fúngica, y si no tenemos fibrina, posiblemente se trate de un 70%. Entonces, en cuanto a las úlceras con superficie serrata o en forma de sierrita, como aquí lo podemos ver, cuando hay presencia de fibrina nos está hablando de que posiblemente no se trate tanto de una queratitis fúngica, aunque las probabilidades siguen siendo altas, y que hay que estar más al pendiente cuando no tienen presencia de fibrina. Si se trata de úlceras que tienen los bordes definidos y que tienen forma de botón,
como es este caso, tendríamos que observar los relieves y si se trata de una plana, si se trata de una úlcera con relieves planos, tendremos que ver la presencia de fibrina, y es que si hay fibrina, será 16% probable que se trate de una queratitis fúngica, mientras que al no haber una presencia de fibrina, tendremos un 33% de probabilidad. Asimismo, si se encuentra un relieve que está levantado, al haber presencia de fibrina tendremos un 38% de probabilidades que se trate de queratitis fúngica, mientras que al no haber fibrina tendremos un 62% de que sí lo sea. Entonces, todo esto lo vamos a corroborar con más estudios, como es el cultivo con sabugo, y posiblemente haya que hacer pruebas histológicas para hacer un estudio adecuado, pero la verdad es que cuando nosotros estamos frente a las queratitis tenemos que actuar rápido. Por eso tenemos que hablar acerca de los agentes a los que nos podríamos estar enfrentando, y es que los agentes de las queratitis fúngicas con mayor incidencia son Fusarium, son Aspergillus, son Candida, son Culvaria, y todos estos varían dependiendo de la zona en la que nos estemos encontrando. En ciertas partes de Estados Unidos unos son más frecuentes que otros, y aquí en México también estaremos enfrentándonos a distintos agentes, pero la guía clínica dice que aunque tenemos un arsenal muy variado de tratamientos a base de colirios, la realidad es que ninguno de ellos muestra superioridad entre todos ellos, y por ejemplo los ensayos clínicos en el artículo citado para hacer esta diapositiva nos indican que el tratamiento de primera elección, que es fluconazol, no muestra superioridad ante ninguna de las otras opciones, aunque se ha demostrado anteriormente que cada uno tiene especificidad para cada agente. Y la terapia combinada, asimismo, tampoco muestra un gran beneficio. Entonces, si nosotros nos encontramos ante una queratitis fúngica, el tratamiento de primera elección en 2013, y a partir de 2013 va a ser el fluconazol. Y posteriormente, cuando las queratitis desarrollaron una úlcera que es muy profunda, tendremos que valorar el tratamiento quirúrgico, que usualmente se lleva a cabo después de las 4 semanas de la presentación de la enfermedad, con el fin de limitar un progreso de la infección y de mejorar el pronóstico. Liber, ¿Sí? no, apagué mi cámara porque no no te estaba escuchando porque tengo problemas con internet. Vamos a dejar aquí porque ya se nos acabó el tiempo de la clase. Hasta aquí, y la próxima clase nos terminas de dar queratitis por virus, que me gustó que hiciste un esfuerzo, fue muy diferente a lo que me mandaste en tu presentación. Entonces, me da gusto que lo hayas modificado. Exactamente así es como deberían ser las clases, introducción y obviamente no tan deteniéndose tanto como si fuera una especialidad, porque ya les he dicho repetidamente, no quiero formar residentes, no estoy formando residentes, pero sí no debe ser tampoco tan escueta, o sea, no se me vayan a los extremos, ¿sí? Y acuérdate de la dinámica de tu presentación, está muy bien, pero acuérdate de implementar alguna técnica para que no se me distraigan. Les pido de la cámara encendida, pues por respeto a sus compañeros, no sabemos si nos están poniendo atención o no, entonces, por eso les explicaba que la apagué porque tengo problemas. La decisión que tomamos juntos y principalmente ustedes de que las clases fueran en línea fue pues para tratarme de adaptar a ustedes. La verdad es que los lunes son, yo creo que para mí en cuanto a las actividades que tengo programadas, uno de los días más difíciles, pero pues fue un consenso. Entonces hagamos el esfuerzo de estar juntos, de empezar temprano. Ya se dieron cuenta también que
hay pueblo, hay fiesta en mi pueblo y llegó la banda y todo, o sea, son relajo. Pero bueno, yo creo que todos tenemos diferentes actividades, sobre todo el fin de semana. Es pesado siempre empezar el lunes, ¿no? Entonces, yo valoro ese esfuerzo, lo tomo en cuenta. Se han dado, les he repetido exámenes, pero tampoco, no me gusta que se sientan demasiado cómodos. El primer trimestre la mayoría salió bien, pero una cosa es la que me entregan, a veces la que me entregaron también para el panel y otra muy diferente ya en la presentación. Hablando positivamente, pues fueron muy deficientes en sus artículos y mejoraron en su presentación en el panel. Eso quiero que lo modifiquen y hagan ese esfuerzo desde ahorita, ¿sí? No voy a modificar la fecha para el panel. La próxima clase es la del panel. Va a ser uveitis y estrabismos paralíticos, ¿no? Es la siguiente. Los siguientes temas. Para que tengan tiempo y porque les voy a mandar tarea, aparte de las que ya les había dicho, las tareas que nos quedaron pendientes de los medicamentos y otras que les he dicho que no les he mandado. Obviamente la próxima clase, el próximo lunes es 10 de mayo. Normalmente no tendríamos es un día festivo en el IMSS, así que ustedes no tendrían por qué ir al hospital, por eso también se los voy a dar y pues obviamente porque es festivo. Entonces van a tener 2 semanas para preparar el panel de expertos, para descansar y celebrar con quien tenga la fortuna de tener a su mamá. Pero acuérdense que el festejo es solamente un día, entonces tienen otros 14 días para seguirse preparando. Y como les he dicho, les di oportunidad, y si se fijaron, solamente subí una calificación del artículo y ya no subí calificaciones del artículo, porque les vuelvo a decir, me quedaron debiendo mucho en cuanto a los artículos. Es cierto que son temas de los que hay poca información, pero ahorita de los que vamos a ver, hay mucha información. Uveitis y estrabismos paralíticos, o sea, tercero, sexto y cuarto par. Entonces, de eso hay muchos artículos. Les mandaré los subtemas pronto, esos tienen que ser muy específicos porque, por ejemplo, de uveitis son muchas enfermedades. Entonces, no las vamos a dividir como tal, como los otros temas por epidemiología y todo. Yo creo que las vamos a dividir por secciones de uveitis, anterior, posterior y media. Y les especifico las enfermedades que les tocan para que ya puedan ir investigando, ¿sí? Los artículos en cuanto puedan, lo más pronto posible me los mandan, que no pase del siguiente lunes. Se dan en cuenta que su límite para presentar sus artículos va a ser el siguiente lunes para el panel de expertos. Así que hoy en la noche ya tienen su subtema, ¿sí? Pero bueno, ya pueden ir buscando la información porque ya les dije los temas, ¿no? Los que siguen en los temas, después de esos 2 temas, son estrabismos paralíticos, estrabismos no paralíticos, conjuntivitis alérgica, dacroestenosis y conjuntivitis alérgica. Son temas más sencillos. De eso sí me tienen que mandar presentaciones. Mariana y Uriel, entonces no tendrían que pasarme presentación solamente por este trimestre. ¿Sí? Porque son temas muy amplios y quieren que aprovechen el tiempo en sus artículos. Mariana y Uriel no mandan presentación, ¿sí? Pero si sus artículos, y entonces entre por lo menos deberían ser 2 artículos, 3 artículos de su subtema, para que aprovechen, ¿sí? Más las tareas que les voy a mandar, que son de medicamentos y algunos exámenes diagnósticos que quiero que investiguen. Estas ya les pondré las fechas si no son tan urgentes. Entonces, también las calificaciones del panel y
Como les dije, les puedo repetir el examen solamente una sola vez porque a todos nos puede suceder algún problema personal y me tienen que avisar. Si por algún motivo necesitan apagar su cámara, yo por supuesto que lo entiendo, pero la muestra de respeto es que me van a decir que la tienen que apagar por tal motivo, que me lo pueden mandar personal a mi WhatsApp y yo lo entiendo, como lo hice ahorita yo con ustedes. Pero si todo el tiempo la están apagando, pues no sé si están poniendo atención a la clase que se está dando, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, aclaración que quieren hacer, porque ya son 10 y 10 para que alcancen a hacer su examen los chicos. Yo nada más Que tengo no una son- duda con lo de panel de expertos. Ahora sí no va a ser como la vez anterior que nada más un artículo. Usted menciona que ya podemos hacer Cristian. 2 o 3. Así es. Ah, perfecto. Sí, y lo tienen que mencionar durante... Les mando también las recomendaciones al chat de WhatsApp. Ya se las había mandado hace 8 días, pero se las recuerdo para que lo mejoren en la siguiente clase. Y algo se me está olvidando, pero si no les digo después. Para que mencionen durante el panel los artículos que investigaron. ¿Sí? Les decía que no voy a repetir, solamente una vez repito examen por alguna falta. No puedo repetir 2 veces examen, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Y va a subir el grado de dificultad. Soy buena onda, pero no barco es diferente, chicos. Me tienen que pagar las presentaciones que me deben. Ya dije quién. Y si no tienen ninguna otra duda, aclaración, nos vemos hasta el 17 para el panel de expertos. Mientras estamos en contacto por el chat, ¿sí? Para que cualquier duda me vayan a los artículos. ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, doctora, que gracias. Ok, entonces me quedo con ¿quién dijimos? Leslie, Cristian y Daniela.